¿Qué tal? Bienvenidos. Una vez más vamos a tratar de aclarar algunos temas puntuales, como en este caso es el del patrimonio neto, ¿sí? Vimos lo que significaba en el video anterior. Si no lo vieron, lo buscan. Ahí en mi canal están los distintos videos. Anteriormente habíamos visto que era el patrimonio, que era el activo y que era el pasivo. Bien, hoy vamos a dedicarnos netamente a cómo calcular ese activo, ese pasivo y ese patrimonio neto en base a los datos que yo ya tengo. Un programa que se usó en mi época, se usa ahora y creería yo que tiene una gran posibilidad de ayudarnos porque es fácil de utilizar. No soy experta en el tema, pero bueno, les voy a comentar cómo hago, por ejemplo, para calcular un activo, un pasivo, un patrimonio neto, desde el programita de Excel, que es una hoja de trabajo en donde podemos hacer algunos cálculos de manera automática, ¿sí? Entonces, para aquellos que todavía no tenían bien en claro cómo era el tema de calcular un patrimonio neto, lo vamos a hacer en la planilla de Excel, como para que ustedes puedan asimilar más rápido o más fácil o más gráfica la idea de cómo se calcula un activo y un pasivo y un patrimonio neto. Vamos a compartir la pantalla ahora sí, en donde vamos a trabajar. En este caso abrimos una hoja de cálculo. Fíjense que tenemos herramientas varias, como por ejemplo esta que dice aquí, combinar y centrar. En esta herramienta lo que hacemos es armar celdas un poquitito más grandes, como para que nos entre un título o algo un poquitito más amplio. Vamos a acercar un poquito la pantalla para poder trabajar. Bien, le damos combinar y centrar y de la misma manera vamos a combinar y centrar estas de aquí. Una vez que combine y centré la primera, puedo arrastrarla hacia abajo e ir combinando las celdas de la misma manera. Fíjense que si nosotros le ponemos desde aquí donde dice la pestaña donde dice fuente, vamos a buscar todos los bordes como para que lo podamos ver de una mejor manera. Bien, lo próximo que hago, o repito lo mismo que hice en la celda anterior, que es combinar y centrar la primera celda y luego arrastro esa celda hacia abajo y ya me queda combinada y centrada, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Acá me olvidé, fíjense que yo me olvidé una columna, la puedo añadir desde aquí, me centro arriba de este lado, como estamos viendo aquí, y le doy insertar. Aprieto el botón secundario y le voy a dar insertar y de esta manera ya me insertó una nueva columna como para poder yo poner aquí que me había olvidado. En esta vamos a poner total. Aquí arriba vamos a poner activo. En esta vamos a poner pasivo. Y luego, en cada uno de estos vamos a ir poniendo montos, supónganse, ¿sí? Entonces yo digo que tengo en caja, acá vamos a agregar una más, ¿sí? Vamos a combinar y centrar esta, combinar y centrar esta, y le vamos a dar todos los bordes. Bien, entonces supónganse que para mi activo voy a tener caja, ¿sí? Que es el dinero en efectivo por un monto de 5.000 pesos, ¿sí? Voy a tener muebles y útiles,
vamos a poner solo la sigla, muebles y útiles, por un total de 2.000 pesos, ¿sí? Voy a tener dinero, por ejemplo, en el banco y vamos a poner banco por un total de 10.000 pesos, ¿sí? Luego voy a tener un derecho de cobro, supónganse que vendí algo sin un documento firmado, sino que vendí algo como le llamábamos anteriormente cuando voy al kiosquito y pido fiado, ¿sí? Entonces eso recordamos que se va a llamar deudores por venta, ¿sí? Deudores por venta y le vamos a poner, supónganse, 3.000 pesos. Luego tengo un documento que alguien a quien yo le vendí me firmó un documento a nombre mío, entonces voy a tener un documento a cobrar. Ese documento a cobrar lo vamos a obtener por un monto, supónganse, de 4.000 pesos. Y chiquitina este tío. Ahora sí. Bien. Vamos a ir a mi pasivo. Supónganse que de pasivo tengo, ¿qué deudas puedo tener? Puedo tener deudas como acreedores, ¿sí? Vamos a ampliar un poquitito más. Bueno, tengo acreedores. Vamos a suponer por 2.500 pesos, ¿sí? Voy a tener la deuda proveedores, que recuerden, la diferencia es que en una voy a adquirir aquellas, por ejemplo, muebles y útiles, por ejemplo, alguna cuota que me haya quedado pendiente de pago, pero que no tengo un documento firmado por esa deuda. Eso lo vamos a poder ingresar aquí en esta cuenta de acreedores. Y en la cuenta de proveedores, netamente, todas aquellas mercaderías que yo adquirí de manera fiado, o sea, sin firmar un documento, esto es una deuda que yo voy a tener con esta, supónganse que tengo un kiosco en el barrio, ¿sí? Entonces cada vez que viene la gente de una marca específica a traerme de sus productos y no le puedo pagar en el momento, le pago el fin de semana, ese tiempo entre el que me bajan la mercadería y que yo abono lo que bajé el pedido, el valor del pedido, ese tiempo vamos a tener la deuda proveedores. ¿Qué quiere decir? Que yo le debo, ya sea a un mayorista, ya sea a una persona, a otro comercio que nos está revendiendo, le debo por mercaderías, ¿sí?, que yo voy a utilizar, o le puedo deber materias primas que yo voy a utilizar en mi negocio para revender, ¿sí? A eso le vamos a llamar proveedores. ¿Cuál es la diferencia entre estos y, por ejemplo, documentos a pagar? Que en los anteriores no tengo firmado nada, ¿sí? Con respecto a documentos a pagar, sí, porque ahí yo ya firmé un pagaré. Supónganse que yo compro algún amoblamiento específico para el comercio, pero no tenía para pagarlo en el momento, entonces me dan la posibilidad de un crédito, entonces firmo un pagaré. Ese documento es lo que le garantiza a la otra persona de que tiene esa obligación documentada, o sea, tiene mi obligación ya de manera documentada de que yo le tengo que pagar. ¿Sí? Espero que se haya entendido la diferencia. Y vamos a suponer que de proveedores tengo 2.800 pesos y de documentos a pagar tengo un documento de 3.200 pesos. Bien, más o menos son las cuentas que yo tengo dentro de mi negocio. Bien, ¿qué vamos a hacer acá en el total? Fíjense que acá nos quedaron algunas filas por completar, pero las vamos a dejar
porque probablemente algo nos olvidamos de anotar. Entonces, para que luego podamos seguir con esa sumatoria, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí donde dice total, vamos a escribir igual suma, abro paréntesis, ¿sí? Me paro con el cursor, fíjense dónde tengo el cursor, me paro con el cursor en el primero de los casilleros, clic con el botón y lo voy a arrastrar hasta aquí abajo, que son todos los casilleros que yo quiero sumar a futuro. Suelto el botón del mouse y cierro el paréntesis. Cuando yo a esto le dé Enter, directamente me sumó todas estas, cada una de estas filas, ¿sí? Fíjense que tenemos la suma de los 5.000 más los 2.000, 10.000, 3.000 y 4.000, me va a dar un total de 24.000. Pero ya quedó registrado en esta planilla de trabajo que también tengo que sumar esta, esta y esta, que en el momento están vacíos, pero fíjense, lo bueno que tiene esta planilla es que si yo agrego, vamos a agregar una cuenta por 150 pesos, una vez que yo ya la agregué, automáticamente en el total me la suma. Fíjense que me doy cuenta que en vez de 5.000 pesos, en realidad en el bolsillo tengo 3.000, entonces en vez de 5.000 voy a poner 3.000 y observen aquí abajo que si yo le cambio el valor a cualquiera de estos, me va a cambiar el valor del total. ¿Ven? Por eso es muy divertido, es muy fácil, nos agiliza muchísimo a nosotros el trabajo, estas planillas en las cuales ya podemos insertar una fórmula de suma, resta, o tiene un montón de otras fórmulas. Ahora estamos viendo esta que es la más sencilla, para que ustedes puedan directamente que se les realice la suma. Bien, volvemos aquí, supónganse, vamos ahora a realizar el total del pasivo. Hacemos exactamente lo mismo. En este casillero voy a escribir igual suma, abro paréntesis, señalo desde el primero y voy arrastrando con el mouse hasta el último, cierro el paréntesis y le doy Enter y ya me realizó la suma. Y si yo tengo que agregar algo más en los casilleros siguientes, supónganse, fíjense que me va a ir sumando cada una de las veces que yo agregue algo, porque ya está dentro de la suma esos casilleros. Bien, espero que se haya entendido hasta aquí, hasta el momento. Ahora vamos a realizar, una vez que yo ya hice todo el total de mi activo y el total de mi pasivo, vamos a calcular entonces de esta manera sí el patrimonio neto, sea de nuestra empresa o sea nuestro personal. Entonces vimos cómo calculábamos el activo y el pasivo con esas columnas. Vamos ahora a calcular el patrimonio neto. Armamos el cuadrito de la manera en la que lo estamos observando acá, solamente anidamos, combinamos y centramos, perdón, algunas filas, y ahora vamos a trabajar sobre los totales. Donde dice activo, me paro en el de abajo y voy a poner lo siguiente. Igual, el símbolo igual, me paro sobre la columna, sobre el casillero de el número que me dio el total. Le doy Enter y ya me va a copiar ese número, ¿sí? Lo mismo hago con el pasivo, voy a poner igual, me vengo al casillero en donde está el total del pasivo y le doy Enter y me va a copiar ese total exacto. Bien, luego, para finalizar, dijimos que el patrimonio neto era la resta de activo menos pasivo. Bien, entonces aquí en el patrimonio neto lo que voy a hacer es igual, abro paréntesis, voy a poner este casillero, le pongo el símbolo menos, pongo este casillero, cierro el paréntesis y le doy Enter, ¿sí?
Fíjense que puse este casillero